Hola, bienvenidos. Nosotros somos De Tecnólogos de Gestión de Talento Humano, y vamos a hablar la entrevista de trabajo y los candidatos. primero que todo tenemos que saber qué es una entrevista de trabajo. Bueno, una entrevista de trabajo es un proceso clave en la selección de candidatos en la cual hay comunicación personal entre el entrevistador y el candidato para así poderse evaluarse. ¿Y qué es el candidato? El candidato es una persona que se postula a un puesto para ser evaluado por la empresa. Bueno, y la pregunta ahora es, ¿cuáles son los tipos de entrevista? Conocemos 4 tipos de entrevistas que son la entrevista curricular, la entrevista por conocimientos, la entrevista por valores y la entrevista mixta. Ahora, ¿qué es la entrevista curricular? Bueno, la entrevista curricular se basa en el historial del candidato, lo que son los estudios, las experiencias laborales, sus cursos, etc. Esto sirve para confirmar lo que aparece en el currículum del candidato. Bueno, ahora la entrevista por competencia. La entrevista por competencia se basa en saber las habilidades del candidato, lo que son como el trabajo en equipo, el liderazgo, adaptación al cambio, y se hacen preguntas reales para mirar cómo el candidato actuaría como en esta situación. Bueno, la entrevista por valores, esta se trata en que evalúan los valores del candidato, como la honestidad, compromiso, respeto, responsabilidad, para mirar si coinciden con lo que quieren en la empresa, con el cargo, si quieren esos valores. Y la última, que es la entrevista mixta, la entrevista mixta se trata entre las tres, que esta se hace, que es la más usada, que es lo que quieren ellos mirar, las habilidades, sus conocimientos, sus experiencias y sus valores, para mirar cómo actúan en esta entrevista. Bueno, para complementar lo que dijo mi compañera, ahora vamos a hablar sobre las entrevistas según el número de candidatos. Bueno, está la primera entrevista individual, la segunda la entrevista grupal y tercera la entrevista del panel. La entrevista individual es donde participa un entrevistador y un candidato. La entrevista grupal es donde participan varios entrevistadores o varios candidatos. Y la entrevista de panel es donde un candidato se enfrenta a varios entrevistadores. Bueno, seguimos con los tipos de entrevistas según su nivel de estructura. Tenemos la entrevista estructurada. La entrevista estructurada es cuando el entrevistador tiene un guión de preguntas para hacérselas a todos los candidatos. También está la entrevista libre. En esta, el entrevistador no tiene preguntas preparadas, sino se va dando mediante la conversación. Y por último tenemos la entrevista semiestructurada. Esta se basa como en las dos primeras. El entrevistador tiene un cierto guión de preguntas, pero también puede hacer preguntas que no tengan. Entonces ahí, mientras surge la conversación, él le puede sacar una pregunta que no tenga él preparada. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista de trabajo y el candidato? Bueno, el objetivo del candidato es conocer la empresa y su puesto de trabajo. El siguiente es ver si el puesto de trabajo está afín con sus metas. Y el último es evaluar cómo se siente a la hora de ser atendido o sobre el proceso de selección de la empresa. Los objetivos del entrevistador: explicar el cargo y la organización, dar buena impresión y por último comprobar si él sí cumple ese cargo o ese puesto para la empresa. Y por último, muchachos, para que tengan en cuenta que no es una entrevista de trabajo. No es una demostración de poder. Debe haber igualdad entre el entrevistador y el candidato. No es un interrogatorio. Es una conversación. No es un monólogo. Siempre debe participar activamente los dos. Y no es para humillar ni menospreciar a las otras personas. Siempre debe haber respeto hacia el candidato.